Gracias, señora presidenta. Una parte importante de lo que iba a decir ya ha sido dicho. Hay que hablar que desde el punto de vista jurídico, que es la sustancia de lo que hoy discute el Parlamento, lo jurídico por sobre lo político, compartimos totalmente el informe que han dado la senadora Carmen Aciaín, miembro informante, y la senadora Graciela Bianchi. También comparto el relato, y eso me ha llevado a descartar parte de lo que iba a decir, muy pormenorizado, documentado y mejor dicho de lo que lo pudiera haber dicho yo, del senador Sergio Botana. Por lo tanto, voy a reducir mi exposición. Y voy a tratar de concentrarme en lo que nos trae, porque invita al debate de fondo las referencias que se han hecho al pasado, al lejano para muchos jóvenes, del que fuimos de una manera o de otra protagonistas muchos de los que estamos acá, de hechos y de decisiones que tomó el gobierno de turno, el parlamento de turno y la ciudadanía. También se habló de la ley de caducidad. Me encantaría hablar de la ley de amnistía a todos los presos políticos que tanto discutimos. Y por la libertad y los derechos humanos de los que trabajamos cuando militamos en la resistencia a la dictadura. Pero quisiera concentrarme en los hechos de hoy. El 5 de noviembre del año pasado, en tiempo electoral, la Fiscalía remitió solicitud para levantar los fueros del senador Maní Ríos, que no era senador pero había sido electo, y primero se debatió si tenía fueros o no los tenía, y se concluyó que sí. Llegó a este cuerpo, al Senado anterior, y el Senado anterior hizo esa interpretación, pero llegó a la conclusión que no le podía levantar de todos modos los fueros a quien no era miembro del cuerpo en ese momento, y dejó el tema para la legislatura siguiente. Y debo recordar, cosa que no se ha recordado acá, pero forma parte de todo el proceso y toda la curiosidad de este tema, que el tema fue tema desde el 15 de febrero de este año, y que pasaron los 60 días y se venció el tema. Y nadie lo reclamó. Acá no hubo una voz de los que hoy plantean esto, ni de ningún otro, que con todo derecho hubiera dicho: bueno, ¿qué esperamos para tratar el desafuero del senador Maní Ríos, que ya es senador? El tema pasó en punta de pies y calladito, mientras yo escuchaba aquí venir al Frente Amplio con largos listados en nombre de su coordinador pidiendo el desarchivo de este, el otro y aquel y cual proyecto que estaban en unas y otras comisiones, pero del desarchivo de la causa para levantarle los fueros a Maní Ríos nadie habló. Nunca nadie habló. Hasta que el senador Maní Ríos hizo uso de la media hora previa y en ella, con todo su derecho, una media hora previa que fue un poco más larga de los 5 minutos, dio su postura en algunos aspectos muy similares a la carta que presentó junto con todas las actuaciones del Tribunal de Honor de Gabazo al presidente de la República, lo que motivó su cese. Fue ese básicamente el eje de su intervención. Eso provocó una polémica pública, un intercambio, una reacción de distintos actores, una sorpresa, que llevó a que algunos se acordaran que había un desafuero planteado, porque algunos lo reclamaron desde afuera. ¿Y qué pasa con el desafuero del senador Maní Ríos? ¿Por qué nadie lo pide? Y este cuerpo primero tuvo que discutir en la Comisión de Constitución si estaba vencido o no. Si lo estuviera, tendría que haber remitido comunicación a la Suprema Corte de Justicia para que ésta lo hiciera llegar no sé si es a la Suprema Corte o al Ministerio de Educación y Cultura, ahí me pierdo con el cambio, pero a la Suprema Corte, para que vaya a Fiscalía y ésta debería decidir si reiteraba o no al nuevo Senado
el mismo pedido. Pero se hizo una interpretación pacífica. La comisión acordó que no era un proyecto, era un asunto, y por lo tanto no le regía el plazo y comenzó su tratamiento, y empezó el tratamiento recibiendo, primero que nada, al senador Manuel Ríos, quien compareció, y lo que hizo, recuerdo porque yo fui como oyente a esa comisión, fue pedir que se tratara con rapidez, que no se demorara el asunto. Así empieza. Nosotros hoy estamos acá para saber si hay causa o mérito suficiente para que haya una causa que lleve a la comisión de un delito. Que en todo caso, y esto hay que precisarlo bien, hablamos de un delito menor, es el delito de omitir informar hechos con apariencia delictiva. No es exactamente el título, pero es lo que quiere decir. No estamos hablando aquí de que el Senado está debatiendo el envío a la justicia, o sea, el levantamiento de los fueros de un senador que está vinculado por alguna de sus acciones a las violaciones de derechos humanos. Nada que ver con eso tiene. Tiene que ver con que si omitió o no informar, cumplir con una obligación. La cuestión es entonces si se informó o no cuando hubo obligación de hacerlo. Y si esa es la cuestión, en segundo lugar, el cuerpo tiene que llegar a la conclusión de quién cometió la omisión. Porque, a ver, empecemos de atrás para adelante. Estamos hoy discutiendo aquí porque el diario El Observador publicó las actas. Si no las hubiera publicado, no estábamos discutiendo. Es como la Comisión de Derechos Humanos, que estábamos con temas de género y equidad, y hoy estamos analizando las actas del Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez. Las estamos analizando porque Familiares lo pidió y el ministro Javier García entregó las actas. Antes no las habían entregado. Es decir, hubo hechos externos que nos llevaron a estar discutiendo hoy acá. Porque si alguien, a lo mejor indignado, a lo mejor sorprendido, a lo mejor sublevado, no le hubiera dado a un periodista de investigación que sigue este tema con mucha seriedad desde hace mucho tiempo y por lo tanto prestigio, la información o las actas, no sé qué le dio, el presidente de la República no hubiera hecho llegar esto a la justicia. O sea que la justicia funcionó a través del fiscal Morosoli convocando a algunos actores, citándolos y luego pidiendo el desafuero porque el presidente de la República del momento, el doctor Tabaré Vázquez, denunció o envió a la justicia esos elementos 2 días después que salieron en la prensa, no antes. Entonces, a la pregunta, ¿hubo omisión? Bueno, ¿de quién hubo omisión? Obviamente. Si no fue del senador Manuel Ríos, fue del presidente de la República. Así que tenemos que ver eso, antes que nada. Yo creo que al final ambos informaron. El asunto en qué tiempo lo hicieron. El entonces general Manuel Ríos lo hizo al final de un largo proceso, porque que lo hizo no hay duda, ¿verdad? Se puede discutir si lo debió haber hecho antes, pero en ningún caso se puede decir que lo ocultó. Primero, porque eran hechos notorios y conocidos. Segundo, porque no había beneficiario en el caso, en tanto los hechos referían a un militar que estaba preso, procesado, cumpliendo prisión, que sigue cumpliendo. Pero está claro que el día que, eso es objetivo, presentó las actas, presentó su carta de 8 carillas, el Poder Ejecutivo se enteró. 46 días después denunció, porque 2 días antes de esos 46 salió en la prensa.
Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez, ¿supo o no supo? ¿Supo lo que decían esas actas que estuvieron en su poder 46 días y que homologó el fallo del tribunal o no supo? Bueno, la verdad, cuesta mucho creer, y cuesta mucho creer por la propia historia del Frente Amplio, que el presidente de la República, cuando le llegan los sobrados de un largo proceso de un tribunal de honor, que en la carátula deben decir con letra grande José Nino Gabazo, no lo lea. O no pida que se lo informen y se lo lean. El secretario de la Presidencia, en ese momento Miguel Ángel Toma, ¿supo o no supo? Bueno, supo, sí, claro. ¿Y qué hizo? La única manera de exonerar responsabilidad las autoridades de ese momento es apelar a la negligencia o a la ineptitud. Es decir, no lo leyeron de negligentes o de ineptos, que son dos de las tres causales de destitución para un funcionario del Estado, porque la tercera es el delito. Y el delito es haberlo ocultado. Y yo no voy a hacer esa imputación. Pero si lo leyeron, ¿por qué no hicieron lo que había que hacer? Y si no lo leyeron, ¿qué pasó? Lo que sí sabemos es que el ministro de Defensa de ese momento estaba informado. Obviamente que es un actor que hoy falta para dar testimonio, pero dejó algún documento en la materia. El ministro estaba informado y el ministro informó. El ministro declara haberse reunido con el secretario de la Presidencia, con sus dos asesores. Y después de eso, ¿qué pasó? Dice que lo que pasó fue que estaban ordenando papeles, que era muy complejo y los estaban clasificando y fotocopiando. Por eso se les fue el tiempo y los sorprendió la publicación en la prensa. Yo quiero leer la carta que el 1 de abril el doctor José Menéndez, ministro de Defensa, Jorge Menéndez, perdón, ministro de Defensa, entregara al presidente de la República. Lo voy a leer en dos tramos. La voy a leer toda, pero en dos tramos. Voy a leer primero el primer párrafo y después el último. Dice: tengo el honor de dirigirme a usted a efectos de manifestarle mi más alto agradecimiento por la tarea de que oportunamente me fuera conferida desde el 5 de agosto de 2016 como ministro de Defensa Nacional a cargo de mí, cargo que para mí tenía como objetivos la democracia, la institucionalización y la modernización de las Fuerzas Armadas. Y el último párrafo dice: por razones que tienen que ver con mi salud y vida, y dada la complejidad del momento, es que le presento mi renuncia al cargo que con tanto honor me ha conferido para darle al Poder Ejecutivo una mayor claridad y celeridad en búsqueda del objetivo institucional trazado. Sin otro particular, saluda atentamente el doctor Jorge Menéndez. Esta carta tiene fecha 1 de abril. El doctor Menéndez falleció el 11 de abril. Esto que leí es una carta de renuncia típica, formal, de agradecimiento y de reconocimiento al presidente de la República. Lo extraño es que pone en el medio dos párrafos que dicen: luego de reunirme con usted, o sea, así sale, ¿no? No le habla de fecha, es como que estamos charlando, ¿no? ¿Te acordás? Luego de reunirme con usted, concurrí a la Secretaría de la Presidencia, acompañado de dos profesionales del Ministerio, donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la justicia. En esa oportunidad, el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación sobre la procedencia o no de homologar los fallos del Tribunal de Honor. Es decir que, sin ningún sentido referente al hecho principal, que es la renuncia, que obviamente le pidieron, le hace acordar al presidente: usted quiere mi renuncia, usted la tiene,
pero no me haga pagar por lo que yo no cometí. Yo a usted le informé, me reuní con usted y después me reuní con Tomás. Y están las fechas de lo que eso sucedió en el mes de febrero. Es decir, podríamos acá seguir sacando conclusiones de por qué, quizás por esto, la familia pidió que no fuera el presidente de la República y que no recibiera honores de Estado. Es decir, seguramente causó un gran dolor la injusticia de echarle la culpa, de hecho, sin decirlo, a un ministro saliente que había recorrido el camino que había que recorrer, como lo había recorrido su subalterno, el general Manini Ríos, que le informó en tanto su superior. Es muy difícil pensar que los hechos fueron diferentes. Lo que está de fondo en este debate es si hubo ocultamiento, no si hay omisión. Es si la intención de omitir fue la de ocultar. Y en un relato se intenta expresar que la omisión fue de los militares. Una vez más, la corporación militar trató de ocultar hechos que pasaron para que no se supiera, lo que ya se sabía, pero no se confirmara en declaraciones escritas de alguien que con mucha frialdad, crudeza, confesaba crímenes horrendos. Ese es un relato. El otro lleva a la conclusión de que el presidente de la República conoció y no lo dio a publicidad ni hizo la denuncia en tiempo y forma. Yo no sé si se puede, confieso que yo no sé si se puede. A partir de una iniciativa de la señora presidenta del Senado, la Comisión de Derechos Humanos, Género y Equidad analiza las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez del año 2006, que los familiares de detenidos y desaparecidos le hicieron llegar y a la que le dio estado parlamentario. Esa comisión que está trabajando no es investigadora, es asesora de este cuerpo y en algún momento tratará de colaborar echando luz a algunos episodios que siguen oscuros. Y para eso ha resuelto hacer algunas citaciones. Compareció el actual ministro de Defensa, compareció el ministro de Defensa, el subsecretario de aquellos tiempos, pero ministro de Defensa de los tiempos en que las actas pudieron haberse dado a conocer y no se dieron a conocer, hoy senador José Bayardi. Comparecerá este viernes en la mañana el secretario de la Presidencia de aquellos tiempos, el doctor Gonzalo Fernández, y hemos ya acordado la comparecencia del expresidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, o la forma para que él pueda declarar, y quizá de la ministra de ese momento, Azucena Berruti. También lo harán en su momento, porque tenemos otras actas, quienes tuvieron que ver con este Tribunal de Honor. Algunas figuras coinciden, otras no. Deberá comparecer el secretario Miguel Ángel Toma. Lo va a hacer en el primer caso quien fuera comandante en jefe del Ejército en aquel momento, Carlos Díaz. Probablemente lo tenga que hacer en este quien fuera comandante en jefe del Ejército, el hoy senador Manini Ríos. Yo me pregunto, analizado ese tema, ¿no podremos convocar al fiscal Morosoli para saber qué lo llevó a no solicitar la misma información al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, que tuvo en su poder tanto tiempo el expediente y omitió informarlo al presidente y al presidente de la República, que no hizo la denuncia penal correspondiente en el momento que le llegó a sus manos, porque seguramente, como en el 2006, el expediente quemaba? En el 2006, el relato que nos hizo el ex ministro o el hoy senador José Bayardi fue que en un día
entró el expediente al Ministerio de Defensa, de ahí pasó a Jurídica, de la directora de Jurídica se nombró abogada informante, esta lo llevó a la oficina de personal, no sé cómo se llama, le dieron número de expediente, volvió, lo informó en el día, hizo un informe extenso, de ahí fue a la oficina donde se le da forma a las resoluciones, ese día lo firmó la misma ministra, a las 18:17 se digitalizó en ese mismo día y al otro lo llevó en manos a la presidencia y dicho, y pueden revisar las actas, el presidente Tabaré Vázquez lo firmó en 1 minuto. Claro, eso es lo que figura. Deben haber sido algunos minutos más. Ese es el tiempo que, según se nos dice, le llevó firmar ese expediente que luego se archivó por 14 años. Y en este caso, porque hay una similitud muy llamativa, que nos llega a cada uno a pensar legítimamente dónde se ocultó y por qué se ocultó. Yo no puedo adjudicar intenciones, no debo hacerlo. Yo no sé si el gobierno del doctor Tabaré Vázquez no quiso, y menos adjudicar ideas o intenciones de por qué no quiso. Pero lo cierto es que los hechos no cierran con el relato y tenemos que acostumbrarnos a analizar hechos, y los hechos son esos. Yo no sé si hubo un pacto de silencio, no lo sé. Hay hechos que a veces me hacen pensar que en determinados niveles sí los hubo. Senador Botana, recién leí algunas cosas que me traían a la mente la posibilidad de esos pactos. No sé si se pactó en la salida del año 84 la impunidad. Yo no sé, porque no estuvimos ahí, nosotros no participamos de eso. Lo único que conozco son las declaraciones del general Liber Seregni cuando dijo que sobrevoló el tema, estuvo subyacente. Nosotros no fuimos partes, más bien fuimos víctimas de algunos de esos pactos. Pero lo cierto es que tenemos la obligación de ayudar a encontrar la verdad más allá de este hecho concreto, más allá. Hay en esta sala, en la sociedad mucho, pero en esta sala protagonistas de esos tiempos, protagonistas directos y que sufrieron mucho de esos tiempos. No hay otros protagonistas, también hubo víctimas y familiares de los tiempos previos a la dictadura donde murió gente inocente. Casi por curiosidad me puse a leer el último libro de Abercrombie, La historia maldita, La herencia maldita, y la verdad, ahí hay relatos de hechos de protagonistas de aquellos tiempos que ilustran sobre dolorosas muertes de gente inocente y dolorosas muertes de quienes se enrolaron en el movimiento guerrillero casi sin saber dónde iban a terminar. Estudiantes que iban a protestar y terminaron empuñando un arma y dando o la vida o muchos años de su libertad. Fueron tiempos complicados de esta sociedad. Pero lamentablemente no se cerraron. Yo fui testigo del esfuerzo de Wilson Ferrer Aldunate por la ley de caducidad. Y fui testigo del esfuerzo de Alberto Sumarán y el doctor y senador Hugo Batalla por una ley que era mucho mejor que la ley de caducidad y que no tuvo apoyos suficientes. Y fui testigo de la redacción de la ley de caducidad entre la pluma de Martín Sturla y la cabeza de Wilson. Y de lo doloroso y difícil que fueron esos días. Y me tocó defenderla, a una y a otra. Y todavía tenemos que defender la ley de caducidad y la ley de amnistía. Todavía, porque la sociedad sigue con heridas abiertas, de un lado y del otro. Bueno, ojalá estos debates ayuden a poner luz sobre estas cosas y traigan con más actas, que el ministro ya nos dijo que va a seguir mandando y en estos días ha habido alguna no homologación de fallos de otros tribunales militares que son muy ilustrativos. Estoy seguro, como lo desea el senador Bayardi,
que este gobierno va a hacer mucho en esta materia, porque está obligado a hacerlo para cerrar ese capítulo de nuestra historia. No sé si lo logrará, pero hay que echarle luz a esos temas. En cuanto al caso que nos lleva, yo que he sido muy reticente, analizado la solicitud del fiscal, debo decir que el fiscal no pudo probar en la solicitud que hace al Senado que el hoy senador Manini Ríos omitió informar a sus superiores. No hay prueba de ello. Y hay, en contrario, elementos que hacen pensar que el Poder Ejecutivo, a través de su mando superior, el ministro de Defensa, supo todo el tiempo lo que estaba pasando. Esa es mi convicción. Pero como el fiscal no pudo probar, no somete a este cuerpo elementos suficientes para que le levantemos los fueros a uno de sus miembros, yo no lo puedo acompañar. Y debo decir que no creo en los fueros para cualquier cosa. Quizás haya que modificar la normativa tal cual está, pero sí creo en la protección de la tarea legislativa, de cualquier intento de sacar del ejercicio representativo que implica la investidura de diputado o de senador por una mala gestión, por una actitud sesgada, interesada o simplemente irresponsable. Y no hablo de este caso concreto, hablo en general. Nosotros tenemos la obligación de proteger al soberano, que es quien pone aquí a los legisladores. Por eso tenemos que ser cuidadosos y recuerdo que lo hemos sido. No es esta la primera vez que no votamos un desafuero. Este mismo Senado se enfrentó a visiones totalitarias cuando él negó el del senador Erro. Y fue mi partido que votó en contra del desafuero al senador Nino Boa, a partir de una denuncia presentada por un correligionario nuestro. Pero no había causa. No había causa. Entonces, quiero decir que hay que mirar, bueno, hicimos todo lo necesario para que no procediera el desafuero, para no entrar en detalles. Quiero decir entonces que con total convicción en este caso concreto no voy a dar mi voto para el desafuero al senador Manini Ríos porque no hay mérito a una causa suficiente, aunque voy a seguir trabajando todo lo posible para echar luz sobre algunos hechos que no coinciden con los relatos y que están pendientes. Creo que es lo mejor que podemos hacer para construir futuro, cerrar pasado en este presente. Gracias, señora. Senador, le pide por